Bien. Buenos días, compañeros, maestra. El día de hoy, para la materia de bioestadística, voy a estar presentando el tema de las pruebas de hipótesis para muestras grandes entre dos proporciones. Primero tenemos que saber para qué se utilizan estas pruebas de hipótesis. Estas se van a utilizar cuando necesitamos saber si dos muestras de proporciones grandes provienen de dos poblaciones diferentes o si hay diferencia estadística entre ellas. Es necesario aquí saber que la hipótesis nula siempre va a establecer una igualdad entre las dos proporciones de las poblaciones para los dos grupos independientes. Aquí vamos a estar utilizando la campana de Gauss para, en el área bajo la curva, ubicar si la hipótesis nula va a ser aceptada o si va a ser rechazada, dependiendo de la parte en la que se encuentre el dato que vamos a encontrar. Para esto necesitamos ciertas fórmulas y datos. Primero que nada, pues lo que les mencionaba, que la hipótesis nula siempre va a ser que la proporción 1 sea igual a la proporción 2. En este caso tenemos proporción 1 menos proporción 2 igual a 0, que ya sabemos que despejando sería una igualdad. Y la hipótesis alternativa existen tres casos. En uno de ellos que simplemente se menciona que la proporción 1 sea diferente a la proporción 2. Otro de los casos es que la proporción 1 sea mayor a la proporción 2 y el tercero es que la proporción 1 sea menor a la proporción 2. Entonces puede ser alguno de estos tres. Esto va a depender de lo que nos indique el enunciado del problema que estamos realizando. Bueno, otra de las fórmulas que necesitamos es para encontrar el valor de z. Para esto necesitamos las proporciones 1 y 2, que las vamos a obtener con el número de casos favorables y el número de eventos totales, tanto para el caso 1 como el caso 2. Y también necesitamos obtener el valor de la probabilidad conjunta para otra de las partes de la fórmula para z. Esta probabilidad conjunta se puede obtener dividiendo la suma de los casos favorables de ambas muestras entre la suma del número de eventos totales de ambas muestras. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de pruebas de hipótesis? Pues en cualquier prueba de hipótesis, la ventaja para el investigador es que le va a dar la opción de verificar una situación propuesta y desde un inicio de su investigación saber si va a tener un rumbo válido para este trabajo. Una de las desventajas es que los datos para este tipo de estudios tienen que ser aleatorios, normales e independientes. Entonces, si los datos por alguna razón no cumplen con alguna de estas tres condiciones, los resultados pueden ser inválidos. Vamos a tener un ejemplo ya resuelto y vamos a resolver otro aquí. El primero de ellos dice: los hombres y mujeres adultos radicados en una ciudad grande difieren en sus opiniones sobre la promulgación de la pena de muerte para personas culpables de asesinato. Se preguntó a dos muestras aleatorias de 100 hombres y 100 mujeres su opinión sobre la promulgación de la pena de muerte y el 12% de los hombres están a favor de la pena de muerte, mientras que solo el 10% de las mujeres lo están. Con un nivel de significancia de 0.05%, ¿se puede afirmar que hay evidencia estadística de que las opiniones difieren entre hombres y mujeres? Bueno, nos está preguntando aquí claramente si hay una diferencia. Entonces vamos a usar el primer caso de las hipótesis verdaderas que habíamos visto. También nos está dando un nivel de significancia, que es el valor de alfa, y nos está dando los datos para obtener ambas proporciones, que es toda la información que tenemos aquí. Nuestra hipótesis nula, como ya sabemos, va a ser proponer una igualdad entre la proporción 1 y la proporción 2. Y nuestra hipótesis verdadera va a ser una desigualdad, lo que nos decía aquí antes, que nos dice que sí hay diferencia entre la opinión de hombres y mujeres. Entonces tenemos que X1, los casos favorables para la primera muestra es 12 y X2 van a ser 10 y ambas muestras constan de 100 datos. Primero necesitamos encontrar el valor de la probabilidad conjunta, que ya sabemos que va a ser la suma de las afirmaciones dividido entre la suma de los casos totales. Entonces sería 22 entre 200. Esto nos va a dar un valor de 0.11 para la probabilidad conjunta. Y para z vamos a dividir, bueno, primero se lleva a cabo esta resta, que sería 0.12 es la primera proporción, que serían 12 entre 100, menos la segunda proporción, 10 entre 100, que es 0.1. Esto va a dividir a la raíz cuadrada de la probabilidad conjunta multiplicando a 1 menos la probabilidad conjunta, que serían 0.89,
dividido entre el número de casos de la primera muestra, que son 100, y a esto se va a sumar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el número de casos de la segunda muestra es igual al de la muestra 1, entonces queda lo mismo. Y al realizar esta división nos va a dar z igual a 0.45. Lo siguiente que tenemos que hacer es en nuestra tablita de valores de z ubicar el valor de 0.45. Aquí tenemos el 0.4 y nos vamos a cruzarnos con el 0.05. Esto nos va a dar una probabilidad para z de 0.1 de 0.1736. Entonces, ya sabíamos que nuestro valor para alfa era de 0.5. En la campana de Gauss, este valor se va a dividir entre 2 y vamos a encontrar uno de los valores en el extremo derecho de la campana y el otro de los valores en el extremo izquierdo. Entonces sería 0.025 en cada lado, que esto va a equivaler a menos 1.96 en la gráfica y 1.96. Entonces, lo que mencionaba al inicio de la presentación, si nuestro dato se encuentra en el área que está dentro de la campana de Gauss, la hipótesis nula va a ser aceptada, y si se encuentra dentro del área de los valores de alfa, va a ser rechazada. Entonces, en este caso que tenemos 0.1736, lo podemos ubicar aquí a la derecha del 0. Está dentro del área donde se acepta la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible afirmar que hay evidencia estadística de que las opiniones entre hombres y mujeres difieran, es decir, que no se va a rechazar la hipótesis nula. Este sería el resultado de nuestro ejercicio. Y el que tenemos a continuación lo vamos a estar resolviendo aquí. Menciona que unos investigadores sospechan que la miopía es cada vez más común. Existe un estudio que en el año 2000 mostró 132 casos de miopía en 400 personas que fueron seleccionadas aleatoriamente. Y un estudio separado en el 2015 mostró que 228 personas presentaban miopía de entre 600 personas que fueron seleccionadas aleatoriamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar aquí? Si es verdad que en el año 2015 hay más casos de miopía que en el año 2000. Entonces, para esto, pues lo vamos a realizar aquí. Primero, pues necesitamos llenar nuestros datos. Aquí tenemos que para el 2000, ¿cuál fue la cantidad de datos afirmativos? Que son 132. De una muestra de 400 personas. Y sabemos que para el 2015 estas fueron 228 casos de una muestra aleatoria de 600 personas. Entonces, lo primero que voy a hacer es corregir este pequeño error. Le tenía ahí más, pero era menos. Y continuamos con el ejercicio. Lo primero que voy a hacer es obtener las dos proporciones para el año 2000 y el 2015, que los vamos a tener como subíndice 1 y 2. Entonces, la primera proporción sería con la división de 132 entre 400. Esto nos va a dar un valor de 0.33, o lo podemos dejar como un tercio para llevarnos todos los decimales. Y la segunda proporción va a ser la división de 228 entre los 600 entrevistados. Esto nos va a dar un valor de 0.38. Aquí no hay más decimales, así que sí lo podemos dejar así. Bueno, lo que tenemos que hacer primero es definir nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis verdadera. Como ya sabemos, la hipótesis nula tiene que tomar la primera proporción e igualarla a la proporción 2. Esto es lo que se debe proponer. Y para la hipótesis verdadera,
El ejercicio nos está preguntando si es verdad que en el 2015 hay más casos de miopía que en el 2000. Entonces, tenemos que tomar que el 2015 la proporción 2 sea mayor a la primera proporción. Y como el problema no nos dice nada sobre el nivel de significancia, nosotros debemos de definir uno, que en este caso para alfa le voy a dar un valor de 0.05, igual que en el ejercicio anterior. Bueno, lo siguiente que tenemos que encontrar es el valor de z, pero pues primero necesitamos la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta, bueno, voy a poner estos datos aquí, que son los que ya habíamos encontrado en las proporciones. Y listo, continuamos con la probabilidad conjunta, que es la suma de los casos afirmativos de ambas muestras, 132 más 228. Y esto se va a dividir entre la suma de los casos totales de ambas muestras, que serían 400 más 600, que serían nuestros 1000 casos. Esto lo tengo previamente calculado, lo pueden ir haciendo con una calculadora al mismo tiempo, pero nos va a dar un valor de 0.36 para la probabilidad conjunta. Entonces, ya que tenemos esto, podemos comenzar a calcular el valor de z. Aquí tenemos que z va a ser igual a la suma de ambas proporciones, que sería 1/3 más 0.38. Y esto va a estar dividido entre la probabilidad conjunta, que serían 0.36. Le estaba picando el pad. Ya no quiere. Aquí está, 0.36, que va a estar multiplicando a 1 menos 0.36, que lo tendríamos 0.64 esta resta. Y esto va a estar dividiendo al número de casos entrevistados de la primera muestra, que serían 400. Esto va a estar sumando igual a 0.36, multiplicando a 0.64. Y esto va a estar dividido entre el número de casos de la segunda muestra, que son 600. A todo esto se le debe sacar raíz cuadrada antes de que se lleve a cabo la división. Entonces, esto igual está previamente calculado, pero ya llevando a cabo toda la operación nos va a dar un valor de 1.61. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la probabilidad para este valor z en nuestra tabla que incluye los valores de z. Bueno, esta probabilidad de que z sea mayor o igual a 1.61, pues va a ser igual a 1 menos el valor que encontremos en la tablita, que en este caso serían, aquí tenemos 1.6 y aquí el 0.01, entonces aquí se cruzan. Ya, perdón, se me fue. Pero esto es la suma. Bueno, es 1 menos 0.5. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. 0.5 más. Ahora sí, lo que se cruza aquí, que son 0.4463. Entonces, primero hacemos la suma y después la resta. Y esto nos va a dar un valor de 0.0537.
¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, aquí podemos observar que esto va a ser mayor al valor de alfa. Y si recordamos la primera grafiquita que vimos en la exposición, tendríamos aquí para el valor de alfa que se divide entre 2 para 0.025 de este lado y aproximadamente aquí los otros 0.025. Entonces aquí el valor que obtuvimos es 0.0537. Entonces sabemos que va a quedar dentro del área de aceptación de la hipótesis nula, que es todo esto. Esto es lo que se acepta y acá es donde se rechazaría la hipótesis nula. Entonces, ¿qué podemos concluir con este ejercicio? Que no se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Esto qué quiere decir? Que si estadísticamente se toman como iguales, o sea, no han aumentado los casos de miopía en el 2015 tomando en cuenta una referencia del 2000. Entonces no se puede afirmar lo que nos decían los investigadores del ejercicio. Y pues eso es todo por mi parte.